Desde muy temprano en el régimen, Trujillo identificó a la Iglesia Católica como un ente del cual quería tener el apoyo y la colaboración. Solicita que por caridad cristiana se les dé salvoconducto a esos asilados y salgan. Eso Trujillo lo interpreta como una intromisión en asuntos internos disfrazada de caridad cristiana. El propio Monseñor Pepén en sus memorias, Un Garabato de Dios, es el que dice que la carta pastoral es el segundo documento más importante de la Iglesia en toda la historia. Uno de los capítulos más importantes de la historia contemporánea de República Dominicana es la parte del final de la dictadura de Trujillo. Y cuando la gente piensa en el final de la dictadura de Trujillo, piensa en el 30 de mayo, el Día de la Libertad, el día en que fue ajusticiado Trujillo. Pero también hay que hablar de la relación entre la dictadura de Trujillo y los días difíciles en los que la Iglesia Católica, como consecuencia del movimiento revolucionario 14 de junio, perseguido, los jóvenes siendo apresados, acribillados, seminaristas siendo apresados, acribillados también, pues la dictadura, digamos que se excedió y desarrolló un fuerte enfrentamiento contra la Iglesia Católica local. Se inauguró Radio Caribe como una emisora de choque, de enfrentamientos. Y Benjamín Rodríguez Carpio, abogado y escritor, ha dado a conocer un libro que resulta ser uno de los libros más completos de este episodio del enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la dictadura de Trujillo. Se trata de este libro, Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo. Pero Lino Zanini fue el nuncio apostólico que duró menos tiempo en República Dominicana, 7 meses solamente. Y en esos 7 meses llegó aquí el 25 de octubre de 1959. Fue declarado persona no grata, salió preventivamente del país, pero nunca jamás retornó. Y él fue el hombre del mensaje y el hombre que inspiró la carta pastoral del 25 de enero. Pero yo me estoy adelantando porque es una historia que a mí me interesa mucho y me entusiasma muchísimo, y tengo conmigo a Benjamín Rodríguez Carpio, el autor de este libro. Benjamín ha estudiado ese episodio, ha descubierto archivos desconocidos hasta este momento, y el libro se puso a circular hace 2 años, pero por la pandemia y por muchas otras cosas, la gente no conoce este libro. Nosotros lo recomendamos muy fuertemente. Hay que leer este libro, hay que conocer esos acontecimientos, y vamos a hablar sobre ello con Benjamín. Muchas gracias, Benjamín, por aceptar conversar con nosotros sobre ese momento de la llegada. ¿Por qué el nuncio Lino Zanini, designado por Juan XXIII, llega a República Dominicana un 25 de octubre, al día siguiente del cumpleaños del jefe, en donde todo el mundo debía arrodillarse? Gracias, Fausto, a ti por la invitación. La verdad que es un verdadero honor estar en esta tribuna de difusión histórica que se han convertido estas entrevistas que has venido haciendo sobre historia reciente, y que es una fuente en la que tendrá que abrevar todo el que quiera estudiar pues estos periodos sobre los que se han centrado tus entrevistas. Fíjate, cuando hablamos de las relaciones entre la Iglesia Católica y el régimen de Trujillo, uno corre el riesgo de quedarse en lo superficial si uno no estudia los acontecimientos que hay detrás. Desde muy temprano en el régimen, Trujillo identificó a la Iglesia Católica como un ente del cual quería tener el apoyo y la colaboración para su proyecto de perpetuarse en el poder, de salir del poder solo a su muerte, como en efecto ocurrió. Y eso uno lo puede ver desde muy temprano. Fíjate que en una fecha tan temprana como abril de 1931,
ya Trujillo estaba haciendo dictar una ley que les reconocía personería jurídica a la Iglesia Católica, lo cual era muy importante porque 8 días antes de Trujillo tomar posesión de la presidencia en 1930, la Suprema Corte de Justicia había validado un criterio de la Corte de Apelación de La Vega que decía que la Iglesia Católica no tenía personería jurídica. Y eso era devastador porque eso implicaba, no tener personería jurídica implica no poder ser propietario de bienes para empezar. Los bienes históricos, edificaciones, inmobiliarios en general. Correcto, o sea, todo el que había sido dueño de esos terrenos podía demandar la nulidad del acto. Pero eso era una discusión que venía en la historia dominicana desde 1860. Sí. Porque los bienes de la iglesia estuvieron en discusión cuando se produjo la Guerra de Restauración. En la Guerra de Restauración, ¿qué pasó con la curia, con los curas, los sacerdotes, sobre todo españoles que había en el país? Sí, más atrás también, bueno, cuando la ocupación. Tuvieron que irse del país, sí, una buena parte, y otros decidieron quedarse. Fernando Pérez Memén ha escrito libros sobre ese tema y en donde ha discutido particularmente todo lo relacionado con las propiedades inmobiliarias de la iglesia. La cuestión es que Trujillo le da esa seguridad mediante esa ley de 1931 y mediante otra de 1943 de que, para que no quedara duda, no era solo a partir de 1931, sino todo acto más atrás. Entonces, ya en el contexto de tu pregunta, en 1958 fallece el Papa Pío XII, que fue el Papa al que Trujillo visitó en el Vaticano para firmar el concordato en 1954. Ya. ¿Verdad? La foto famosa esa donde están Trujillo, el Papa, Anselmo Paulino, Balaguer, etc. Sí. Y entonces, cuando fallece el Papa Pío XII, eligen como Papa a Juan XXIII. Juan XXIII. Ahí hay que ver un poco el contexto histórico de lo que venía sucediendo en América Latina. Fíjate que en 1955 la gente habla como el año del máximo pináculo de Trujillo en el poder, y eso lo hace, por ejemplo, Robert Krasweller con la famosa biografía aquella, sí, La trágica aventura del poder personal, ¿no? Sí. En español. Pero a la vez es el año en que cae Perón en Argentina, que estuvo refugiado aquí. Sí. En 1956 matan a Somoza Padre en Nicaragua. Sí. En 1957 cae Rojas Pinilla en Colombia, que después estuvo refugiado aquí. En 1958 cae Pérez Jiménez en Venezuela y eligen presidente a Rómulo Betancourt, enemigo de Trujillo. Sí. Y para coronar todo esto, en 1959 cae Batista en Cuba, pero sobre todo sube Fidel Castro. 1 de enero de 1950. Año nuevo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjate que hay toda una cadena de acontecimientos. Entonces, el Papa Juan XXIII se da cuenta. Que es un diplomático curtido. O sea, Juan XXIII, antes de ser Papa, su carrera había sido más que todo diplomática, aunque también un poco pastoral, porque el cargo inmediatamente anterior era patriarca de Venecia, si mal no recuerdo. En Venecia, sí. Pero había sido nuncio en Bulgaria, en Turquía, en Grecia, en París, en la París antes y después de la guerra. De la guerra, Segunda Guerra Mundial. Sí. Era un diplomático ante todo, y él se dio cuenta de que realmente, yo diría que de dos cosas. Número uno, de la tendencia que había en América Latina hacia la caída de dictaduras, y número dos, de lo cercana que estaba su iglesia al régimen de Trujillo. Aparte de que el régimen de Trujillo era la dictadura de más tiempo en el poder. Sí, sí, definitivamente, totalmente. Y él se proclamó el campeón del anticomunismo y asumió una serie de posturas que a nivel regional tenían mucha influencia. El atentado a Rómulo Betancourt. Bueno, eso vino después. Pero la presencia de Trujillo, su control de cierto lobby en Washington para, por ejemplo, el tema de los negocios, su propia presencia, yo creo que eran elementos sumamente y Washington importantes. Le había dado muestras más que palpables de apoyo. Por ejemplo, el vicepresidente Nixon estuvo aquí en 1955 precisamente y apareció obviamente en primera plana de periódicos abrazando a Trujillo. Qué mayor símbolo de apoyo que ese, ¿no? Bien. Y entonces, que trajo hasta una foto de Eisenhower dedicada. Ya. Entonces Juan XXIII decidió que había que alejarse de
la dictadura. Había que alejarse, entonces manda como nuncio al país a Lino Zanini. ¿Quién era Lino Zanini? Era un diplomático ya con más de 20 años de servicio en el cuerpo diplomático, a pesar de que solo tenía 50 años de edad, pero ya había tenido experiencia aquí en América Latina, ya había estado en Ecuador, en Chile, pero también había estado, por ejemplo, en Bélgica, había trabajado en la Secretaría de Estado Vaticana, y su cargo inmediatamente anterior había sido internuncio en Irán, Ya. ¿verdad? Incluso habiendo organizado una visita del Shah, Reza Pahlavi, al Vaticano, que fue algo bastante significativo. Mira la fotografía de Nixon con Trujillo en el año 55. Sí, definitivamente, ese tipo, y en el extremo allá aparece el famoso embajador Pfeiffer, que fue el que dijo que Trujillo era un auténtico genio que piensa y trabaja por el interés de su pueblo, en un discurso. En un discurso. Sí, wow. Sí, o sea, era un apoyo total en ese momento. De Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, al régimen. Entonces, las dudas de Estados Unidos con Trujillo comenzaron cuando el presidente Kennedy sube al poder. Ya habían empezado antes, Fausto. Lo que pasa es que Estados Unidos nunca tomó una postura decisiva en contra del régimen. Solo la tomó cuando se vio, vamos a decir, que arrastrado por las circunstancias. De por Cuba. Ejemplo, de Cuba y también con el atentado a Rómulo Betancourt. Acuérdate que sí, la OEA condena a Trujillo, sí, y Estados Unidos tiene obligado que suscribir esa condena y acogerse a la ruptura de relaciones diplomáticas. Pero no era algo que Estados Unidos quería que se hiciera. Lo que pasa es que había una fuerte presión, sobre todo de Betancourt, que frente a los intentos de Estados Unidos de que había que salir de Castro, Betancourt siempre decía, no señor, hay que salir primero de Trujillo. Y esa fue una disputa interesante, increíble entre Rómulo Betancourt y Estados Unidos. Entonces, está confirmado, Benjamín, que Juan XXIII le dio una orden a Lino Zanini. Digamos que no podía dársela a Ciino, el anterior nuncio. Fíjate qué pasa, Fausto. Cuando Juan XXIII llega al pontificado, ya Ciino tiene más de 5 años en el país y era sumamente cercano a Trujillo. Incluso Euclides Gutiérrez Félix, con ironía, dice en su libro Monarca sin Corona, que de Ciino decían que era monseñor sí y no, porque solamente decía sí y no para no meterse en problemas. O sea, era un hombre muy conservador. Incluso debo decirte que cuando él cesó en sus funciones, cuando se anunció su cesación en funciones en enero de 1959 o febrero, Trujillo le preguntó a su embajador en el Vaticano si eso implicaba un cambio de política. Y el embajador le dice que no, porque eso era más bien rutinario por el tiempo que ya tenía en funciones. Pero fíjate que Zanini entonces es designado curiosa y coincidencialmente un 16 de junio de 1959, a 2 días de la expedición de Constanza, y en el contexto de las otras 2 que llegaron el 20 por Maimón y Esterondo. Sí. Pero yo diría que es una coincidencia de esas que se dan. Sí, porque no iba a ser tan rápido como 2 días. Era imposible para el Papa saber que se habían producido ya el Papa había las visto y había... Pero ya él sabía lo que quería hacer. Entonces, fíjate que Zanini lo ordenan arzobispo el 3 de septiembre de 1959 y a partir de esa fecha ya estaba habilitado para venir cuando lo deseara. Es decir, que él lo ascienden arzobispo y está ya designado nuncio en República Dominicana. Para ser nuncio tenía que ser designado. Pero no era solo en República Dominicana, porque era Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas. Sí, era un cargo con esa jurisdicción. La cuestión es que él, aunque desde el 3 de septiembre podía venir en cualquier fecha, y de hecho el embajador dominicano ante la Santa Sede le hizo homenaje, le costeó un viaje a su ciudad natal, a Riese de Treviso, que era la misma ciudad donde había nacido San Pío X, y todo eso. Sí. Pero la cuestión es que él llega el 25 de octubre. Y no el 24. Y no el 24. O antes del 24. O antes del 24, porque si hubiera llegado para esa fecha, era costumbre que los días 23 se armaba una recepción del cuerpo diplomático dedicada a Trujillo por su cumpleaños. Es decir, que si él hubiera estado aquí para esa fecha, hubiera aparecido al lado de Trujillo en la mesa principal. Pues él sencillamente decidió saltarse eso, llegando el 25 de octubre de 1959.
Y ese fue, vamos a decir, el primer indicio nada más de que quería un distanciamiento. Ya. Luego de eso vinieron varios antes de la pastoral y creo que es bueno repasarlos porque primero estuvo eso, la llegada, la fecha de llegada, para no participar en la fiesta de cumpleaños. Pero además la presentación de cartas credenciales, también, unos días después. Ya. Fíjate que el canciller Porfirio Herrera Báez le pide que incluya elogio a Trujillo y a su colaboración con la iglesia en la presentación de cartas credenciales. Uno lee el discurso, está transcrito en el libro, aquí en el libro. No aparece nada de eso. Hay una simple referencia a Trujillo, pero sin todos los cargos pomposos. O sea, no se habla de benefactor de la patria, padre de la patria nueva, nada de eso, simplemente Trujillo. Contrario al presidente nominal Héctor Bienvenido Trujillo, que sí, por supuesto, elogió a su hermano, elogió la colaboración. Pero luego también lo invitan a la inauguración de la feria ganadera. Sí, no, pero antes de eso hubo otros acontecimientos, Fausto. Sí. Por ejemplo, en noviembre, cuando él todavía no tenía más que un mes en el país, él intercede por unos asilados que están en la Embajada de Ecuador. Fíjate que cuando Betancur gana las elecciones en Venezuela a principios de 1959, todavía teníamos relaciones diplomáticas, o sea, todavía el régimen tenía con Venezuela. Sí. Aprovechan unos antitrujillistas, 13 específicamente, y se refugian en la Embajada de Venezuela. Cuando el régimen rompe relaciones con la embajada con Venezuela unos meses después, esos asilados los hereda la Embajada de Ecuador. Entonces, cuando Zanini llega, todavía esos asilados están ahí porque Trujillo no les quería dar salvoconducto. La idea de Trujillo era que se entregaran a las autoridades, lo que era equivalente, por supuesto, a la muerte. A la muerte, sí. Entonces, ¿qué hace Zanini? Que Zanini, cuyo primer destino en América Latina había sido Ecuador, solicita que por caridad cristiana se les dé salvoconducto a esos asilados y salgan. Eso Trujillo lo interpreta como una intromisión en asuntos internos disfrazada de caridad cristiana. Entonces, eso fue un incidente. Eso fue un incidente cuando Zanini apenas tiene un mes en el país. Un incidente ya con el nuncio apostólico. Ya con el nuncio. Ahí es cuando él deja de asistir a recepciones diplomáticas porque no quiere aparecer al lado de funcionarios del régimen. Ya. Pero además en diciembre se da un acontecimiento, Fausto, de estos bien curiosos y quizás poco conocidos. Y fue la inauguración del hoy Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, que se inauguró un 10 de diciembre de 1959 como Aeropuerto Trujillo. ¿Aeropuerto Punta Caucedo o Trujillo? Trujillo. Lo de Punta Caucedo fue algo ahí un poquito, pero después le pusieron Trujillo. ¿Y qué pasa? Que el nuncio es invitado a bendecir la inauguración del aeropuerto y pronuncia una oración de bendición en la que primero, para referirse a Santo Domingo, no se refiere como ciudad Trujillo, sino que él habla de insigne capital de las Américas. Pero además cita una oración de bendición que dice textualmente: que el arcángel San Rafael sea nuestro compañero de viaje, para que con salud y gozo podamos retornar a nuestros lares. Es decir, menciona el arcángel con el nombre de pila de Rafael. Trujillo y dice que sea nuestro compañero de viaje en el contexto de una inauguración del aeropuerto. Sí. O sea, como que sutilmente le estaba diciendo que se fuera por ahí mismo. Claro, eso obviamente uno leyendo entre líneas, ¿verdad? Entonces, en el foro público salieron algunos comentarios sobre eso, ¿verdad? No salieron sobre eso porque lo que pasa es que publicaron la oración de bendición como una oración de bendición normal. Quizás se darían cuenta de la implicación indirecta después de leerlo cuando ya estaba publicado. Y debo decirte, Fausto, que cuando yo leí sobre ese incidente, que era totalmente desconocido para mí, eso fue lo que me hizo a mí decidirme. Ese fue el aeropuerto Trujillo, ahí está la fotografía. Sí, eso fue lo que me hizo a mí decidirme a seguir investigando sobre la labor del nuncio Zanini en el país. O sea, el descubrimiento de ese acontecimiento en el aeropuerto. Obviamente, Lino Zanini, pese a que estuvo solo 9 meses en República Dominicana, 7 meses, perdón, desempeñó un papel importantísimo y de vital importancia, porque él es
y tú lo dices muy claramente, y me estoy adelantando, el impulsor, la persona que hace que se escriba la carta pastoral del 25 de enero, que es la carta de ruptura entre la iglesia y la dictadura. Definitivamente, definitivamente. Pero yo quiero que hablemos del papel de Juan 23 en eso, porque hasta ahora tú has mencionado a Juan 23, pero no me has dicho la insistencia y la indicación y el mandato con que Lino Zanini llega aquí. Y es el Papa el que le dice. Claro, por ¿Verdad? supuesto. Vamos a volver en un momento en esta entrevista con Benjamín Rodríguez Carpio, autor del libro El nuncio que desafió a Trujillo. Volvemos en un momento. La influencia de Juan XXIII en República Dominicana, digamos que prácticamente no se detecta. Sin embargo, en mi criterio, si hay un papa que ha tenido relevancia e importancia en la historia contemporánea en nuestro país, aunque Juan Pablo II estuvo aquí, es Juan XXIII. Fíjate, Juan XXIII fue que erigió la diócesis de Higüey en 1959. Y gracias a Juan XXIII, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se funda en Santiago. Ya. Por influencia del embajador Manuel Ulises Bonelli Fonder, hermano del presidente Bonelli. Hermano. Él es el que decide que se va a hacer en Santiago y no en Santo Domingo. Ya. O sea, fue una fuerte influencia. Una fuerte influencia. Pero volviendo al punto. ¿Cuál es el mandato de Mira, Juan XXIII a Lino Zanini? El mandato, yo te diría que era mantener relaciones distantes con el régimen, tomar distancia del régimen. ¿Eso ya lo confirmó Monseñor Reilly? Diría que no está documentado porque los archivos del Vaticano de esa época todavía no están disponibles. Solo están disponibles hasta 1958. Sí. Sin embargo, de las propias actuaciones de Zanini se toma claramente. Pero Lino Zanini le dio una entrevista a Víctor Gómez Vergés. También. En 1985. Cuando él fue embajador en la Santa Sede. Cuando fue embajador en la Santa Sede. Y en esa entrevista, Lino Zanini, que estaba vivo todavía, le dio la indicación de que él vino a República Dominicana, sí, claro, para mantener relaciones frías con la dictadura y alejar un poco. No, y eso se detecta también, tú sabes cómo, Fausto, que fíjate, la carta pastoral, como tú bien has dicho, se firma 25 de enero de 1960, pero se lee en las misas del domingo 31 de enero. Y fue tanto el impacto que ya el 2 de febrero, el martes siguiente, o sea, escasos 2 días, el canciller Porfirio Herrera Báez estaba saliendo para Roma a entrevistarse con el Papa. Sí. ¿Y qué pasa? Que en esa entrevista el Papa sencillamente le dejó ver a Herrera Báez que él apoyaba los pronunciamientos de su nuncio. O sea, si Trujillo pensaba que de ahí iba a venir, vamos a decir, por decirlo en términos coloquiales, un jalón de moño al nuncio y a los obispos, lo cierto es que eso no ocurrió. Y fíjate que la misión que llevaba Herrera Báez a Roma, y eso está documentado, era propiciar la salida del nuncio, hacer que viniera un enviado del Vaticano a reportar sobre el terreno, porque que reportara con ecuanimidad fue el término usado, y fíjate, tratar el tema de los obispos Reilly y Panal. O sea, ya desde esa fecha tan temprana, Trujillo le tenía inquina a los obispos extranjeros, porque se estaba dando cuenta de que era gente que no podía controlar porque no tenían familia en el país. Francisco Panal era el obispo de la diócesis de La Vega. De La Vega. Era un capuchino de nacionalidad española, y Monseñor Tomás Reilly era redentorista, nativo de Boston, Estados Unidos. Estados Unidos, y había servido en la Segunda Guerra Mundial como capellán. Bien. Incluso en el Pacífico. Ya. O sea, entonces, era un guardia. Entonces, los obispos dominicanos, por convicción ideológica, por simpatía con Trujillo, por miedo a que sus familias sufrieran las consecuencias, se negaban o no veían la prisión en la que estaba República Dominicana. Mira, es un tema interesante. Ellos habían tenido una historia de colaboración con el régimen evidente. Y uno pudiera decir que eran trujillistas en cierto modo. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos, para algunos de ellos, no necesariamente fue, o fue un trago amargo tener que firmar la pastoral.
pero lo tuvieron que hacer porque el nuncio Lino Zanini les hizo ver que era una orden que venía de Roma. Les hizo ver, no le dijo. Les hizo ver de alguna manera, porque fíjate qué es lo que pasa. Según yo para esto entrevisté a varias personas, entre ellos mi primo, el querido Monseñor Ramón de la Rosa Carpio. Benito de la Rosa y Carpio. Y yo le pregunto, ¿un nuncio puede darle órdenes a los obispos? Y él me dice, puede hacerlo solo a pedido del Papa. Entonces, la conclusión mía es que Zanini de alguna manera les hizo ver a los obispos dominicanos que había una orden desde el Vaticano. Ahí tengo que establecer una diferencia. Sí. El Concilio Vaticano II es el que establece las conferencias episcopales. Sí, pero eso fue después de todo esto, No, Fausto. no. El Concilio Vaticano II es posterior. Esto es antes del Concilio Vaticano II. Correcto, el Concilio Vaticano II se empezó en octubre del 62. Ya por eso, entonces estamos hablando de que en el 60 estamos hablando de la Carta Pastoral. Todavía no existía y estamos hablando la de conferencia episcopal. Por eso todavía no existía. Por tanto, el nuncio podía influir y podía darle indicaciones. Aunque se habla de las iglesias sufragáneas y en el Código de Derecho Canónico, hay temas todavía, hay muchos conflictos sobre la cuestión de las iglesias sufragáneas, es decir, independientes de la provincia. En el caso de España, que Sevilla fue siempre la provincia que coordinaba la iglesia española en la isla, y la posibilidad de que estas iglesias tuviesen un comportamiento más adaptado a sus propias necesidades. Sí, la cuestión Entonces, es que eran trujillistas los obispos el nuncio dominicanos. de alguna manera les hizo ver que actuaba por orden Por ejemplo, del el Papa. superior, que era Octavio Antonio Veras Rojas. Está documentado que él no quería firmar y lo han dicho 3 fuentes. Lo dijo Roberto Casá en un libro que escribió sobre el 14 de junio. Lo dijo Monseñor Reilly en unas notas que yo cito que encontré en el archivo de los Redentoristas en Filadelfia. Y lo dijo también Monseñor Roque Adames en una entrevista que le concedió a José Checheco en el año 1999. O sea, que Veras no estaba de acuerdo con firmar la pastoral, ni tampoco la carta personal que se le envió a Trujillo con la pastoral. Lo que pasa es que era una orden que venía del auténtico jefe de él, que no era otro que el Papa. Pero el más joven de los obispos dominicanos, Monseñor Juan Félix Pepén, sí firmó. Sí, claro, Nunca firmaron tuvo duda. todos, firmaron todos. No, es que todo empezó con Pepén. Pero él fue el autor del primer documento. Del primer borrador, claro que de sí, la carta pastoral. del primer borrador. Bien. Porque lo que sucede es que Pepén es ordenado obispo y toma posesión de la diócesis de Higüey en octubre de 1959, es decir, unos poquitos meses antes. En enero de 1960 está celebrando su primera fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia como obispo. Y entonces, entre la multitud de peregrinos llega un joven, sobrino de un sacerdote que había sido compañero de aulas de Pepén, buscando refugio porque se sentía perseguido por su vinculación al 14 de junio o a los movimientos contra el régimen. Entonces Pepén le da refugio allá en Higüey, le manda un telegrama en clave al tío del joven, al sacerdote, colega de él, diciéndole que ese joven está ahí, que busquen la manera de procurarlo. La cuestión es que el 21 de enero, el mismísimo 21 de enero, después que Pepén celebra la principal misa pontifical de ese día, arranca para la capital. La hermana de él, que está viva aún, me dijo que ella se sorprendió, ella y sus otras hermanas familiares se sorprendieron de verlo ese día ahí, porque era 21 de enero, se suponía que debía estar en Higüey. Y él vino y fue a la nunciatura. Pero él vino y va a la nunciatura y le dice al nuncio que tiene un joven refugiado, que qué hace, viene buscando orientación. Ahí el nuncio le dice unas palabras que fueron sencillamente, vamos a decir que lapidarias. Esto no puede seguir así. La iglesia tiene que levantar su voz y hablar claro. No hay tiempo que perder. Y le dice, redacte un borrador sobre una declaración, qué sé yo. Pepén ahí es que se va y redacta el borrador,
se levanta temprano a teclear, sus hermanas se sorprenden. Confirmado por sus hermanas. Sí, sí, por él mismo, en su libro lo dice. Así, un garabato de Dios. Correcto, esas son como sus memorias. Sus memorias, ¿no? Sí. Ese primer borrador no satisface al nuncio, que le dice, eso no basta. Y entonces Pepén le dice que recomiende a alguien. Pepén entonces, que tenía como vecinos a los predicadores, a los dominicos, Fray Vicente Rubio y Armando Tamargo, les encomienda a ellos la redacción del borrador. Y a partir de ahí todo gira muy rápido. Fíjate que Pepén lleva el borrador el 22 de enero y ya para el 25 de enero está listo el documento. Lo firman el documento, fíjate, que Lino Zanini era el que llevaba la voz cantante, nunca hubo duda, porque la primera reunión fue en la Anunciatura. Entonces eso dice claramente quién es que lleva la voz cantante. ¿Quién anuncio? Pepén dice que después se fueron para el arzobispado y ahí lo aprobaron y firmaron. Incluso a él, Pepén dice que a él le tocó llevarle el documento a Monseñor Pitini, que ya estaba ciego y retirado, pero firmó. Pitini firmó, fue la primera firma. Pero Pitini firmó diciendo que Dios nos proteja. Nos Sí, él como que titubeó, hizo algunas observaciones de forma, pero Pepén dijo, dame la pluma, y firmó y dijo que Dios nos proteja. Pero ya a Pitini le habían hecho algunas agresiones. No, en la Semana Santa después en ese año, en abril, hubo el famoso incidente donde mataron a un colombiano a la puerta de las habitaciones de él, ¿verdad? Sí, eso fue dicen algunos que para darle un susto, otros dicen que fue una tentativa de asesinato, pero lo cierto es que fue un episodio bastante, vamos a decir, un episodio ya de violencia parte del régimen hacia la iglesia. Ya. Entonces, los firmantes de la carta pastoral, todos finalmente eran los que tenían responsabilidades. Sí, los 6 obispos que entonces había. Era Pitini, que era todavía arzobispo de Santo Domingo. Monseñor Veras, que era obispo auxiliar. Estaba Monseñor Panal, obispo de La Vega, Monseñor Polanco Brito, obispo de Santiago, Monseñor Pepén, obispo de Higüey, y Monseñor Tomás Reilly, obispo prelado Núñez de San Juan de la Maguana. Porque no era todavía un obispado. No era todavía una diócesis. Una diócesis, ciertamente. Luego de la lectura de la carta pastoral, por cierto, parece que coincidió la lectura de la carta pastoral con Trujillo presente en la diócesis de La Vega, en la Catedral de La Vega. No exactamente. Porque fíjate que la lectura de la carta pastoral es un domingo. Cuando Panal 31. Le dice que hay que hincarse. No, pero eso fue después, eso fue en marzo del 61, porque eso fue otro episodio. Eso fue en enero, entonces. Esto de la carta pastoral fue en enero. 31 de enero del 60 se lee en todas las iglesias. El episodio de Trujillo y Panal que tú mencionas fue en marzo del 61, más de un año después. Lo que pasa es que fue toda una serie de acontecimientos que empezaron a darse. Por ejemplo... Pero volvamos a Zanini. Volvamos a Zanini. ¿Cómo no? Yo creo que, porque es un tema con una persona que estuvo en el centro del debate, y Monseñor Zanini fue una persona muy atacada por los medios de comunicación. El ministro de Relaciones Exteriores lo declara persona no grata en República Dominicana. Sí, eso fue en mayo, a fines de mayo. El entonces, no el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro, me parece que de la presidencia, ahora se me va el nombre, porque el ministro de Relaciones Exteriores era Herrera Báez, con quien Zanini desde un primer momento se llevaba mal. Gómez Vergés dice que eso fue porque Herrera Báez intentó sobornarlo. Eso lo dijo Gómez Vergés. Incluso dice Gómez Vergés que se le veía todavía más de 30 años después el disgusto a Zanini, más de 20 años después cuando hablaba de Herrera Báez. De hecho, y eso sí está bien documentado, Zanini, lo normal es que un nuncio o un embajador haga sus gestiones ante el gobierno que lo recibe a través de la Cancillería. Sin embargo, Zanini sus gestiones las hacía a través de la vicepresidencia, que el vicepresidente era Balaguer. O sea que es verdad que había un distanciamiento. Pero bueno. ¿En algún momento Joaquín Balaguer opinó sobre Lino Zanini?
¿dio Mira, alguna descripción o consideración sobre... Sí, en el libro La Palabra Encadenada, en la palabra que fue encadenada? publicado, me parece que en ¿Tú 1975. recuerdas, Benjamín, qué dijo Balaguer? Sí, Balaguer dijo que este hombre alto y extraño tenía una mirada imperialicia que realmente era impresionante y que incluso le había dicho que Trujillo no sabía con quién se estaba metiendo, que los que se metían con él le pasaban cosas malas. Eso dijo Balaguer. Eso dijo Balaguer de Lino Zanini. De Lino Zanini. No te diré que es eso textualmente, pero más o menos el contexto. O sea, y hacía referencia a lo imponente que era, y uno lo ve en las fotografías. En la fotografía era un hombre sumamente muy alto, sí. Y sobre todo con toda la capa pontifical, los ornamentos episcopales, mejor dicho, se veía un hombre sumamente imponente, contrario a su predecesor Sino, que era un hombre pequeño, regordete, que causaba la impresión por sí solo de sumisión, digamos así. Por ejemplo, fíjate en esa foto que se ve ahí. La altura que él tiene frente a Trujillo. Se le ve gigantesco, sí, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es que Zanini tuvo también un intercambio de cartas con Balaguer en febrero, ya después de la lectura de la pastoral, relativo a unas subvenciones que estaban pendientes del Colegio Agrícola de Dajabón. Porque fíjate qué pasa, que Trujillo, como represalia por la pastoral, deja de dar las subvenciones que en virtud del concordato debe dar el gobierno al Colegio Agrícola de Dajabón. Bueno, las subvenciones eran a los seminarios, a las escuelas dirigidas por sacerdotes. No, y a una serie de instituciones. Y a instituciones, en definitiva. Pero en este sentido, específicamente los jesuitas que administraban el colegio agrícola de Dajabón, le dicen a Zanini que están pendientes de la subvención, y Zanini le escribe a Balaguer. Y entonces Zanini y Balaguer tienen un intercambio de correspondencia. Es curioso ver que la justificación que daba el régimen para el atraso en esas subvenciones es de que las recaudaciones habían sido afectadas como consecuencia de la pastoral. Como consecuencia de la carta pastoral. La carta pastoral. O sea, la carta pastoral se leyó 31 de enero y unos pocos días después, en febrero, ya tenían ese efecto. O sea, era algo como parte de lo tragicómico de todo esto. Sabemos que había de fondo un mal. Había un mal, seguro. Bien, ahora, de la carta pastoral, ¿qué fue lo que más le dolió a Trujillo y a su gente? Yo te diría que Trujillo se sintió traicionado. ¿Por qué? Porque él sentía que durante los 30 años de su régimen le había dado apoyo de todo tipo a la Iglesia Católica, y que con esa carta pastoral la Iglesia Católica lo estaba traicionando. Ese era el sentimiento de Trujillo, independientemente de cualquier consideración. El padre José Luis Sáez, historiador, el más prolífico historiador de la Iglesia Católica en República Dominicana, escribió, creo que son 2 libros. Sí, 2 tomos. 2 tomos, que se llama La sumisión bien pagada. Sí, un título bastante directo, o sea, porque pero fíjate, es eso. No, es que fíjate qué es lo que pasa. Cuando llega al país el arzobispo Pittini como arzobispo de Santo Domingo en 1935, es que empieza de verdad la colaboración entre la Iglesia y el régimen. Y Pittini... Bueno, Pittini inicia su gestión en un recorrido por América Latina, recogiendo recursos para el Faro a Colón. Correcto. Así inicia la gestión de Monseñor Ricardo Pittini. Entonces, ¿qué pasa? Que él opta por pedirle ayuda al régimen para modernizar la Iglesia Dominicana, pero eso venía con un precio. ¿Cuál era el precio? El apoyo irrestricto. Y obviamente Trujillo. El apoyo irrestricto, porque fíjate qué pasa, y esto que yo tenía creo don que... Cucho Álvarez Pina, que tenía gente... Bueno, muy cercana. Peñavalle, gente que tenía... Sí. Gente moderada, influencias moderadas en el régimen. Muy influyente y con una gran capacidad. Pero además, yo creo que esto se ha dicho poco. ¿Por qué para Trujillo era tan beneficioso la buena relación con la Iglesia Católica? Yo creo que ese es un punto que es bueno enfatizar. Mira, yo te diría que ahí habían 4 aspectos, y esto me lo sugirió en una conversación el doctor Agustín Álvarez Martín, que fue vicerrector de la Pontificia Universidad, David Álvarez Martín, perdón, que fue vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él dice,
y lo cito, legitimación del régimen a los ojos de la población. Eso era importantísimo para Trujillo, que la iglesia de alguna manera legitimara su régimen frente a una población que era en su mayoría rural y era católica, no necesariamente por convicción o por devoción, pero sí por costumbre, si tú quieres, vamos a decirlo así. Eso es un primer elemento importantísimo y un elemento de esos subjetivos que no hay forma de tú medirlo, pero que están ahí. Ahí está, sí. El segundo, Trujillo se legitimaba con la presencia, el apoyo, la figura de importantes personajes de la Iglesia por católica. Supuesto, y eso su relación era, y visita al Papa y los arzobispos. Claro. Quiso ser proclamado benefactor de la Iglesia. Ese es un episodio importantísimo que creo que debemos comentar en breve, pero para terminar esa enumeración, te decía. 1. Legitimar el régimen a los ojos de la población. 2. Colaboración en salud pública. Ahí fue que iniciaron aquellas monjitas que administraban hospitales y colaboraban. Recuerda esa parte, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Colaboración en educación pública, con colegios y escuelas administrados por órdenes religiosas y por sacerdotes. Sí. Y un cuarto elemento, no menos importante, que podríamos llamar elemento ideológico, si tú quieres. Fíjate, dice la doctora Rosario Espinal, una eminente politóloga, que en el discurso trujillista, en la simbología discursiva trujillista, estaban presentes dos temas, catolicismo e hispanidad. Y eso era una forma, no era necesariamente creencia de Trujillo en eso, sino conveniencia. El catolicismo en los discursos de Trujillo aparece como consustancial con la dominicanidad, igual que el hispanismo. Pero eso era más bien conveniencia porque el catolicismo se presentaba como lo contrario al vudú haitiano, como el contrapeso, digamos, y el hispanicismo frente al comunismo, que era tan importante. Tú mismo al inicio de la entrevista hablaste de que Trujillo se proclamó campeón del anticomunismo. Sí, claro. Entonces ahí podemos hablar, si tú quieres, de un elemento ideológico, forzando un poco del régimen. Entonces, como puedes ver, era muy importante para Trujillo la colaboración de la iglesia. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Benjamín Rodríguez Carpio, autor del libro El Nuncio, Lino Zanini, el nuncio que enfrentó a Trujillo, desafió a Trujillo. Volvemos en un momento. Benjamín, me gustaría saber cómo sale del país el nuncio Lino Zanini. Sí, es muy interesante. Fíjate, la pastoral se leyó el último día de 31 enero de enero 1960. del 60. Ahí se producen algunos acontecimientos como la suspensión de subvenciones, aquel intercambio de cartas con Balaguer. Pero para la Semana Santa de ese año, que fue en abril, Zanini se va a Puerto Rico a labores propias de su cargo, participó en la elevación de San Juan Arquidiócesis, la erección de la diócesis de Arecibo, pero había un ambiente hostil y Zanini pasó bastante tiempo en Puerto Rico, desde abril. Y el 22 de mayo, un mes y pico después, en la Cancillería le mandan un memorándum al entonces secretario de la Nunciatura, que era como una especie de nuncio interino, o encargado de negocios en terminología diplomática, Monseñor Luis Docena, donde la Cancillería le dice que ha venido notando la ausencia del nuncio y que considera que eso es bueno para el buen estado de las relaciones. Entonces, a los poquitos días de eso, es que el secretario de la presidencia, que se me ha escapado el nombre, escribe la carta aquella que es publicada en primera plana, solicitando la declaratoria del nuncio como persona non grata y le llama sedicioso, conspirador, por el tema de la inspiración de la pastoral. Y entonces ahí es que el 26 de mayo el nuncio retorna brevísimamente, se produce el espectáculo aquel de la falsa recepción de bienvenida. Ajá. Y el 30 de mayo, mira qué ironía de la historia, un año exacto antes de la muerte de Trujillo,
el nuncio se va definitivamente, primero se va a Puerto Rico, después a Roma. La intención original parece que era... No hubo ninguna decisión del Papa cambiándolo. No, ninguna en lo absoluto. Él simplemente se retiró del escenario, parece que con la intención de que volviera. Pero fíjate que vino a designarse un nuncio ya definitivamente con rango de nuncio en su reemplazo, después de la muerte de Trujillo, en octubre de 1961 fue que se vino a designar un reemplazante, que solo llegó al país después que ya los Trujillos se habían ido. Llegó en marzo del 62, en Manuel Claricio. Claricio. Sí, o sea que no fue... Lo que pasa es que el Vaticano, si bien no rompió relaciones diplomáticas, las mantuvo, pero no con funcionarios a nivel de Pero nuncio. después de la salida de Lino Zanini del país, Trujillo inició una ofensiva para que la iglesia lo declarara benefactor. Mira, ese episodio tiene una historia curiosa. Fíjate que... Pero eso era para... Sí, eso era para humillar a la iglesia. Fíjate qué pasa. En el año 1955, es decir, cuando se celebró un año de la celebración del concordato, se cumplió un año de la firma del concordato, un estudiante dominicano en Roma llamado Zenón Castillo de Asa, higüeyano como yo, por cierto, escribió una carta pidiendo que a Trujillo se le declarase benefactor de la iglesia. Eso fue en el 55. Sí. Lo que pasa es que eso en aquel entonces no tuvo ninguna trascendencia, pero en el 60, a raíz de la pastoral, desempolvan esa carta y la publican con fecha del 60, incluso sin la anuencia de Castillo de Asa. De Zenón Castillo. Y ahí tiene la primera vez que se solicita ese título para Trujillo. En el 60 no cuajó mucho, Monseñor Veras dio una declaración de que los obispos no tenían competencia para eso, y ahí como que se diluyó. Sin embargo, en 1961, a principios de 1961, la iglesia, buscando un entendimiento con Trujillo, produce un comunicado donde dice que quizás hubo excesos, que hubo imprudencia de algunos miembros, y Trujillo eso lo toma como una especie de rendición y ahí vuelve a la carga. Esta vez, Balaguer como presidente y todos los secretarios de Estado firman la solicitud de que a Trujillo se le designe benefactor de la iglesia. Y ahí comienza la gran ofensiva. Sí. ¿Qué sucedió? Fíjate, ya Zanini está fuera del país. Zanini se había ido el 30 de mayo del 60 y estamos hablando de enero del 61, febrero. El 6 de febrero del 61 los obispos en conjunto responden diciendo que no entra dentro de sus competencias conceder. Entonces es un acto de valentía de los obispos. Es un acto de valentía ya de los obispos extranjeros también. Sí, firmaron los dos extranjeros. Firmaron los dos extranjeros. Pero ahí empieza ya la batalla final. O sea, fíjate, febrero del 61 a Trujillo lo ajustician en mayo. O sea que en esos 3 meses entre febrero y mayo yo te diría que fue el periodo donde las relaciones fueron más álgidas. Porque fíjate, se produjeron los apedreamientos de la casa y de la iglesia, la rectoría en San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana contra Monseñor Reilly. Contra Monseñor Reilly. Se produjo el famoso incidente de la visita de Trujillo a la Vega. A la Catedral de la Vega. A la Catedral de la Vega, donde Monseñor Panal da un sermón donde dice que estima como cosa cierta que esta campaña atea y anticlerical y antitrujillista. Pero también en La Vega hubo agresiones, los paleros llegaron y llevaron prostitutas a la iglesia. A la iglesia durante la misa. Durante la misa, en la mañana, muy temprano. Entonces, eso produjo, fíjate que el objetivo eran los dos obispos extranjeros. ¿Por qué? Porque Reilly había publicado una pastoral personal condenando acontecimientos y Panal también a su vez. ¿Por qué ellos eran los que llevaban la voz cantante? Como quien dice, precisamente por ser extranjeros, porque no tenían familiares en el país. Recuérdate que uno, por ejemplo, el famoso productor de televisión, que paz descanse, Freddy Veras Goico, era sobrino de Monseñor Veras y se fue exiliado, Y hubieron otros presos, hubo otros presos. Si tuviéramos que escoger de ese momento, entre los obispos dominicanos, uno que tuviera el mérito suficiente para ser reconocido frente a la dictadura, ¿a quién tú escogerías? Yo te diría que Monseñor Pepén. Juan Félix Pepén. Lo que pasa es que Monseñor Juan Félix Pepén siempre fue un hombre sumamente discreto
y no fue una gente de buscar mucha cámara, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate que él es el que va donde Zanini y hace que Zanini desencadene lo que fue ya la carta pastoral con toda la carga histórica que eso tiene. De hecho, yo en el libro le llamo a la pastoral una pastoral para la historia. Una pastoral para la porque fue historia. definitivamente un documento que, como tú bien has dicho, marcó la ruptura del régimen. Más que todo, la carta personal que acompañó a la pastoral dirigida a Trujillo. Fíjate que le dicen en esa carta que rogamos que la venerable madre de su excelencia, ni su esposa, sufran lo que sufren tantas madres y tantas esposas dominicanas. Sí. O sea, fue como quien dice para Trujillo mentarle a su madre en esa carta. ¿Y quién es entre los estudiosos y analistas de ese momento que ha comparado, digamos, la carta pastoral del 25 de enero de 1960 con el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos de 1511? Es interesante, Fausto, los paralelismos históricos. Fíjate cómo con casi 450 años de diferencia entre uno y otro documento, los dos provinieron de dominicos, de sacerdotes dominicos. Fray Antón de Montesinos era dominico, de la Orden de Predicadores, ¿no? Sí. Y Fray Vicente Rubio y Tamargo eran dominicos. Y Armando Tamargo. Eran dominicos. Entonces, yo te diría que el propio Monseñor Pepén, en sus memorias, Un Garabato de Dios, es el que dice que la carta pastoral es el segundo documento más importante de la Iglesia en toda la historia, solamente por detrás del sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos en 1511. Es el segundo documento más importante de la historia de la Iglesia. Sí, definitivamente, eso lo afirma Pepén en sus memorias. Y como te digo, fue que vino a romper el hielo, porque recuérdate, esto hay que ponerlo en paralelismo con lo que ya decíamos. Recuérdate que la principal función de la Iglesia era legitimar el régimen a los ojos de la población. Y desde que lo deslegitimó con la pastoral, ya eso era imposible de reparar. Ya eso causaba una fuerte conmoción en esos 14 o 16 meses que transcurrieron desde enero del 60 hasta la muerte de Trujillo en mayo del 61. Me gustaría saber, Benjamín, ¿cómo fue la despedida fúnebre en San Cristóbal del cadáver de Trujillo? Eso es curioso porque Balaguer pronuncia un famoso panegírico famoso, sí, pero el acto religioso, ¿cómo fue? No, mira, el acto religioso lo encabezó el arzobispo Veras. O sea, ya cuando matan a Trujillo, ese mismo día, el 31 por la mañana, va don Cucho Álvarez Pina, temprano al arzobispado, y hace despertar a Monseñor Veras. Y le dice, mira, mataron a Trujillo. Y de ahí se ponen a conversar. Y entonces, por supuesto, todos los obispos enviaron telegramas de pésame por la muerte de Trujillo, incluso el Papa Juan XXIII. Sin embargo, el Papa Juan XXIII, fíjate que manda un telegrama, un pésame que se publicó en la prensa internacional, donde no solo rezaba por Trujillo, sino por las víctimas, quizás refiriéndose a las víctimas de la dictadura, aunque eso no quedaba muy claro. Y realmente la Iglesia tuvo una participación. Ya había víctimas de los que ajusticiaron a Trujillo. Sí, porque recuérdate que se produjo toda una cacería y de los que participaron en la avenida, pues solamente sobrevivió Inver Barreras. Y Luis Jamé Matías. Bueno, pero Luis Jamé Matías no estuvo en la avenida, estuvo en el complot político, ¿verdad? Sí. O sea que la Iglesia participó, pero además la muerte de Trujillo marcó ya la distensión. O sea, ya el régimen de Balaguer, encabezado civilmente por Balaguer, militarmente por Ramfis, ya cesó totalmente la campaña en contra de la Iglesia porque le convenía. Ahora, una cosa sí ellos se cuidaron, expresarle al Vaticano que no querían que Lino Zanini volviera, porque él todavía era anuncio formalmente, lo que pasa es que no estaba en el país, estaba ya en el Vaticano, pero Balaguer claramente le hizo saber al Vaticano que no quería que Lino Zanini volviera. Y ahí se produjo lo que yo llamo una especie de toma y daca. El régimen le dijo al Vaticano que respetaría el concordato,
como norma de sus relaciones. Pero enfatizó que no quería a Lino Zanini. Entonces, como que implícitamente se produjo un toma y daca. O sea, ok, respetamos el concordato, pero no nos manden a Lino Zanini. Okay, Y digamos que el Vaticano aceptó eso. Incluso, ¿sabe quién fue embajador ante la Santa Sede en ese periodo? Nada más y nada menos que Herrera Báez. Estuvo unos poquitos meses en la Santa Sede como embajador. Herrera Báez, el hombre que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores había enfrentado a Lino Zanini. Correcto. O sea que se vieron las caras allá en el Vaticano. Bueno, yo quiero sencillamente, luego de esta conversación con Benjamín Rodríguez Carpio, recomendarles a ustedes buscar este libro. Este libro tiene tanta información acumulada, pero además hay una búsqueda, él escarbó en los datos. En cada momento se hace una confirmación, por ejemplo, de cada circunstancia. La descripción de lo que hizo en su casa Monseñor Juan Félix Pepén el 21 de enero, el 22 de enero, luego de haber venido y hablaron con el nuncio. Ese día las hermanas lo confirman y así lo va diciendo. Y luego los archivos de la congregación redentorista a la que pertenecía Monseñor Tomás Reilly, los archivos igualmente los facilitó para que Benjamín Rodríguez fuera el primer dominicano que abrevara en esos documentos. Y ahí están los testimonios de Monseñor Tomás Reilly. Qué bien. Te felicito, Benjamín. Gracias, de verdad, un excelente libro, y creo que este libro es un libro que hay que leer y conocer para entender parte de la historia y de esta relación entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano. Muchas gracias, señores. Gracias, Benjamín. Hasta la próxima, señores.